El laureado escritor dominicano, Andrés L. Mateo. Muchas gracias. Hoy hace 18 años que murió Joaquín Balaguer. Yo quiero hacer una reflexión respecto de esta fecha, porque la historia dominicana es una desgraciada historia circular, porque volvemos al punto de partida, porque desde 1884, desde 1844, desde 1886, la realidad del panorama político dominicano ha terminado siempre por ser secuestrada por una mentalidad autoritaria. Desde Santana, pasando por Páez, por Lilis, por Moncáceres, por los hermanos Eladio Victoria, por una enorme cantidad de tiranos y tiranuelos que la historia de este país ha tenido en el centro de su desenvolvimiento. Esa tradición autoritaria terminó coronándose con una persona inverosímil, un personaje extraordinariamente inverosímil, Rafael Leonidas Trujillo Molina, cuyo régimen es un régimen histriónico, teatral, lleno de hipérboles, tan histriónico, tan teatral, que en el mundo entero se le toma como una de las referencias paradigmáticas de los excesos del poder autoritario. Porque en el trujillismo nada, absolutamente nada se podía comparar con la realidad del régimen trujillista. Y al final de ese régimen trujillista, en este sainete de una historicidad inconclusa permanentemente, entonces surge la figura de Joaquín Balaguer, Ricardo, que la prolonga la tradición autoritaria de una forma singular, completamente singular. El Estado trujillista que Balaguer heredó y administró era un Estado singularísimo, era un Estado propietario prácticamente de todos los sistemas productivos. Eran escasísimas las fuerzas del capitalismo en la República Dominicana. Pequeños nichos, los Vicini, el Central Romana, tal vez los Barletas, una pequeña corte del aparato productivo que estaba al margen del enorme poder del aparato del Estado. Ese fue un Estado trujillista singular que le permitió a Balaguer administrar la totalidad de las transiciones en este país desde el año 1961 hasta el año 1996. Balaguer fue el árbitro encaramándose en ese poder fabuloso del Estado dominicano que manejaba el 85% de la posibilidad de empleo, de la cartera de empleo del país, que tenía más del 75% de todo el aparato productivo, que Trujillo mismo era el hombre más rico de la República Dominicana y que él era la burguesía. Él significaba y representaba a la burguesía en el país. Encaramándose en ese enorme aparato del Estado, Balaguer se colocó por encima de las clases sociales. Estuvo muy por encima de ellas y siendo un líder que en la era de Trujillo ocupó un espacio de medianía, pasó de pronto a ocupar todo el espacio de la realidad política y social dominicana. Un autoritarismo singular, porque Balaguer permitía un cierto espacio del ejercicio democrático. Había partidos políticos, prensa libre, había sindicatos, se hacían elecciones. La singularidad de esa prolongación de la tradición autoritaria que significó el trujillismo en la figura de Balaguer era única en la historia del mundo americano. Hay un libro muy famoso del doctor Huerta que analiza la totalidad de las dictaduras en el continente. Y llega al trujillismo y esboza la modalidad autoritaria del balaguerismo.
El Estado que este hombre dejó después de 22 años de predominio en la política dominicana, de haber administrado ese poderoso Estado del cual se valió porque el trujillismo se lo dejó organizado, fue una nación polarizada, una nación con un bajísimo nivel de empleo, una nación con un muy bajo nivel de sistema hospitalario, una nación donde el cuarto grado de educación primaria era la media de la educación dominicana, una nación empobrecida, aun cuando su personalismo hacía pender de sus decisiones prácticamente la totalidad de lo que el Estado significaba. 18 años de control, de 18 años de la muerte, de ese control absoluto del poder, se fueron transferidos a la modalidad autoritaria que encarnó también el Partido de la Liberación Dominicana. Acabamos de salir, o estamos saliendo, de un régimen que tenía un tufillo autoritario, que secuestró la totalidad de las instituciones públicas, que hizo del Poder Judicial una caricatura a su servicio, que de las instituciones de la democracia como el Parlamento los convirtió en pura asociación de energúmenos buscando beneficios particulares, tratando de hacerse rico a partir del ejercicio de un poder transicional. Y siendo así, estos 18 años debían permitirnos reflexionar para que ya nadie en su sano juicio en la historia del presente sea capaz de imaginarse a sí mismo como la representación de la voluntad total del pueblo dominicano, como la expresión del destino de todos, que nos sustituya por su capacidad mágica de realizar las cosas, por su imprescindencia, porque Él no es sino un Dios transfigurado en la política dominicana. 18 años de la muerte del doctor Balaguer, una oportunidad para rechazar la maldita tradición autoritaria que este país ha tenido que vivir desde 1844. Argenis.